Hola de nuevo chicos. En este vídeo vamos a tratar el concepto de energía cinética y vamos a utilizar el teorema de las fuerzas vivas. En el enunciado nos pide determinar la energía cinética de un automóvil de 1000 kilogramos de masa que circula por una carretera horizontal con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. Luego nos dice que si el motor del automóvil le aplica una fuerza de 200 newtons, ¿cuál será la velocidad final del vehículo tras recorrer una distancia? Imaginamos que es una distancia horizontal, como la carretera, por tanto incremento de x igual a 500 metros. El problema realmente se puede descomponer en dos. En un principio tendremos que determinar la energía cinética del automóvil cuando circula con esa velocidad y luego tendremos que ver cuando el motor aplica una fuerza, qué velocidad consigue alcanzar dicho vehículo. En principio vamos a dedicarnos a la primera parte en la que simplemente tenemos que determinar la energía cinética de ese vehículo cuando circula a 72 kilómetros por hora. Sin más, como nosotros tenemos una expresión para la energía cinética igual a la mitad del producto entre la masa y el cuadrado de la velocidad, vemos que tenemos todos los datos para determinar esa energía cinética, porque tenemos la masa, que son 1000 kilogramos, y tenemos la velocidad, que son 72 kilómetros por hora. Pero como siempre, tenemos que trabajar con las unidades del sistema internacional y por tanto esta velocidad la vamos a pasar a metros por segundo. Con nuestros factores de conversión tendremos la hora, son 3600 segundos, y los kilómetros, un kilómetro, que son 1000 metros. Así el kilómetro se me va con el kilómetro, la hora se me va con la hora y me quedan metros entre segundos. Y esta velocidad se queda con un valor de 20 metros por segundo. Ahora ya sí que lo tenemos todo y directamente sustituyendo en esta expresión tenemos que esa energía cinética cuando circula a 72 kilómetros por hora es un medio de la masa, 1000 kilos, por la velocidad, 20 metros por segundo, obteniendo un valor para esa energía cinética igual a 1000 por 20 entre 2, 200.000 julios, ya que hemos expresado todas las magnitudes en el sistema internacional. Esto también, como son unos resultados bastante grandes, lo podemos expresar mejor en kilojulios y por tanto se me queda 200 kilojulios, teniendo el primer resultado que me pedían. Ahora, si nos centramos en esa segunda parte del problema, tenemos que al aplicar una fuerza el motor al coche de 200 newtons, tenemos que determinar la velocidad que va a alcanzar el coche tras recorrer 500 metros. Y es ahora cuando vamos a aplicar el teorema de las fuerzas vivas. Y lo vamos a aplicar porque se dan las siguientes circunstancias. Nosotros tenemos un vehículo que se está desplazando a través de una carretera horizontal con una velocidad inicial que es de 72 kilómetros por hora o, como hemos visto, expresada en el sistema internacional, 20 metros por segundo. En un momento dado vamos a aplicar una fuerza que la va a aplicar el motor de módulo 200 newtons, que como no nos dice nada vamos a suponer que la aplica en dirección del movimiento, cuando el movimiento se produce en la misma dirección que la velocidad, horizontalmente con la carretera. Como vemos, la única fuerza que se aplica sobre el vehículo es la fuerza aplicada del motor y por tanto tenemos que la fuerza total es la fuerza aplicada y esta es distinta de cero. Como tenemos una fuerza neta distinta de cero, el trabajo que vaya a realizar esta fuerza aplicada se va a invertir en variar la velocidad de este objeto y por tanto en variar su energía cinética. Por tanto, para determinar la velocidad final que va a alcanzar este coche debido a la aplicación de esa fuerza por parte del motor, vamos a hacer uso de este teorema. Nosotros, por una parte, podemos determinar el trabajo de esa fuerza aplicada
dado que podemos aplicar la expresión general para el trabajo, que es igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento a lo largo del cual se aplica esta fuerza y por el coseno del ángulo que forman la fuerza aplicada y el vector desplazamiento. Vamos a ver. Ese trabajo será igual a la fuerza aplicada, cuyo valor lo tenemos como dato igual a 200 newtons, por el desplazamiento que va a realizar este vehículo, que también lo tenemos como dato e igual a 500 metros, todo en unidades del sistema internacional, y por el coseno del ángulo que forman la fuerza aplicada con el desplazamiento. Nosotros la fuerza aplicada aquí la hemos dibujado hacia la derecha a favor del movimiento y por tanto el vector desplazamiento, que sería este, y el vector fuerza aplicada forman un ángulo de 0 grados. Por tanto, aquí tendremos el coseno de 0 grados. Haciendo todas estas cuentas, sabiendo que el coseno de 0 tiene un valor de 1, tenemos que el trabajo que va a aplicar el motor sobre el vehículo tiene un valor de 10 elevado a 5 julios, obteniendo un resultado por un lado. Si yo esto lo introduzco en la expresión para el teorema de las fuerzas vivas, tenemos que el trabajo de la fuerza aplicada, 10 elevado a 5 julios, es igual a la variación de la energía cinética del vehículo. Por tanto, será la energía cinética del vehículo al final menos la energía cinética del vehículo al principio. Si sustituimos la energía cinética por su expresión, tendremos que esos 10 elevado a 5 julios, va a ser igual a la energía cinética al final, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos la energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. De esta expresión podemos sacar factor común un medio por m. Y nos queda una expresión, vamos a separar esto, en la que 10 elevado a 5 va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora vamos a ir sustituyendo todos los datos que tenemos y nos queda que 10 elevado a 5 es igual a un medio por la masa del vehículo, que son 1000 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, la velocidad final al cuadrado, que no conozco, es precisamente eso lo que me están pidiendo, por tanto, sin más, v al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial al cuadrado es la velocidad que llevaba antes de que aplicáramos esa fuerza y por tanto es la que llevaba al principio del problema, esos 20 metros por segundo. Por tanto, aquí 20 al cuadrado. Nosotros tenemos la incógnita encerrada en este factor entre paréntesis. Por tanto, vamos a pasar todo esto al otro lado y me queda 10 elevado a 5, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando por 2. Este 1000 que está multiplicando pasa dividiendo, por tanto, entre 1000. Y esto va a ser igual a v al cuadrado menos 20 al cuadrado, que son 400. Ahora solo nos queda por despejar v al cuadrado, por tanto esto de aquí lo pasamos al otro lado y tenemos que v al cuadrado es igual a 10 elevado a 5 por 2 entre 1000 más 400. Vamos a hacer todas estas operaciones y tenemos que v al cuadrado es igual a 600. Y ahora, aplicando raíces a uno y a otro lado de la igualdad, tenemos que la velocidad, el módulo de la velocidad, y por tanto aquí tendremos que coger la expresión positiva para la raíz, nos queda igual a 24,49 metros por segundo. Pero, dado que en el enunciado nos dan las velocidades expresadas en kilómetros hora, vamos a expresar esta velocidad en kilómetros por hora. Por tanto, haciendo ese factor de conversión, tendríamos
3.600 segundos, que son una hora, y así me quito el segundo, y 1.000 metros, que son 1 kilómetro, y así nos quitamos de este metro y obtenemos un valor para esa velocidad final de 88,2 kilómetros por hora. El último resultado que me pedían. Y con esto nos despedimos de vosotros hasta el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.